Los piratas enfrentaban un enemigo más letal que los cañones: la sed. 50 hombres necesitaban 1.500 galones mensuales, pero el agua marina causaba alucinaciones y muerte lenta. Los barriles con goteras criaban parásitos mortales. ¿Cómo convirtieron agua salada letal en salvación líquida? Podrías pensar que los piratas pasaban la mayor parte de su tiempo balanceándose de cuerdas, gritando "Ear" y buscando tesoros enterrados. Pero su mayor enemigo no eran las tripulaciones rivales ni la marina real. Era algo mucho menos emocionante: agua potable fresca. Sí, no es precisamente lo que hace una leyenda llena de acción, pero trata de decírselo a un pirata que sufre el horror absoluto de beber agua de mar. Déjame contarte algo bastante loco sobre la vida en el mar en los 1600. No importa cuán lujoso fuera tu barco o cuántas monedas de oro tuvieras, si te quedabas sin agua limpia, básicamente estabas escribiendo tu propio guión para una pesadilla en cámara lenta sobre sentirte extremadamente sediento, enfermo y tener una tripulación realmente infeliz. Imagina esto: en la época dorada de la piratería, un barco típico podía tener alrededor de 50 hombres a bordo. Cada hombre necesitaba aproximadamente 1 galón de agua potable al día solo para sobrevivir. Y eso se suma rápido: mínimo 50 galones diarios. Y no olvides toda la cocina y limpieza. Así que para un viaje de un mes, mejor tener alrededor de 1.500 galones de agua potable, almacenados ordenadamente en barriles de 63 galones. Suena simple, ¿verdad? Bueno, agárrate el sombrero, porque almacenar agua fresca en un barco de madera que se balancea no solo era difícil, era una pesadilla envuelta en moho y cosas asquerosas. Los barriles de agua goteaban. La recolección de agua de lluvia era irregular, en el mejor de los casos. Y el sol tropical transformaba el agua almacenada en un asqueroso plato de Petri, lleno de todo tipo de bacterias que revuelven el estómago. Ahora, aquí está la parte interesante. Podrías pensar que los piratas simplemente lo soportaban y bebían agua de mar cuando se quedaban sin ella. Alerta de spoiler: esa es una pésima idea. Beber agua de mar, la que tiene alrededor de un 3.5% de contenido de sal, es como verter sal directamente en tu torrente sanguíneo. Te hace sentir más sediento, más rápido que una resaca arruina un buen momento. Los piratas sabían esto por experiencia dolorosa, porque algunos de los primeros intentos de beber agua de mar terminaron en total desastre. Piensa en ver cosas que no estaban ahí: daño renal y muerte. Digamos que un barco lleno de piratas enloquecidos por el veneno de sal es de lo que están hechas las pesadillas, y probablemente no son la temible banda de luchadores que imaginas. Entonces, ¿por qué los piratas no simplemente navegaban más a menudo hacia puertos para reabastecerse de agua fresca? Porque, bueno, muchas veces no podían. A veces se escondían de la marina. Otras veces estaban en medio del enorme Atlántico, sin tierra, a la vista por cientos de millas. E incluso cuando encontraban islas, el agua a menudo era salada, sucia o llena de insectos. Recuerda, limpiar el agua como lo hacemos hoy, con tratamientos especiales o filtros de alta tecnología, no era exactamente parte de su caja de herramientas.
La idea de un purificador de agua portátil era tan inventada como una sirena montando una tortuga marina. Aquí es donde se pone realmente interesante. A pesar de todos estos problemas, los piratas idearon trucos sorprendentemente ingeniosos para convertir su agua de mar salada y repugnante en algo potable, o al menos no mortal. Literalmente, tuvieron que reinventar el tratamiento del agua a bordo con herramientas limitadas y un montón de prueba y error. Y créeme, el proceso no era en absoluto hermoso. Se toparon accidentalmente con métodos que tienen mucho sentido científicamente, incluso si no podían explicar la química detrás de ello. Piénsalo como su versión de una planta de tratamiento de agua recortada al tamaño de un pirata con barriles, luz del sol y un toque de desesperación. Uno de los primeros problemas que enfrentaron fueron los barriles mismos. Los viejos barriles de agua que goteaban en un barco no solo se derramaban, se convertían en un festín para las bacterias. Los piratas intentaron todo tipo de soluciones, incluyendo cambiar la madera, recubrir los barriles con jugo de lima e incluso forrarlos con brea, una sustancia similar al alquitrán. Pero, vaya, que estos intentos a menudo se salían de control. El jugo de lima sonaba prometedor, pero terminó haciendo que el agua supiera a limón podrido, que, lo creas o no, era menos asqueroso que algunas otras soluciones fallidas. Un horrible fracaso implicó recubrir los barriles por dentro con grasa animal para sellar las filtraciones, lo que dejaba entrar tierra, moscas y a veces cosas peores. Imagina a una tripulación ya al borde teniendo que tragar agua con sabor a grasa de tocino viejo mezclado con arena. Mala idea. Realmente mala idea. No solo eso, los barriles eran anfitriones de lo que ellos llamaban la maldición del agua, un ecosistema próspero de nastiness microscópico. Este es el momento moderno de asco. Los piratas, sin saberlo, invitaron todo tipo de parásitos y bacterias a su agua potable. Bebés gusanos en movimiento. Cosas invisibles que te revuelven el estómago. No es de extrañar que el escorbuto y las enfermedades estomacales se propagaran. Limpiar barriles no era tan simple como fregar con jabón tampoco. El jabón fresco era escaso y los productos químicos agresivos eran desconocidos. La mayoría de los barcos se resignaban a fregar con arena o cenizas, efectivo más bien como una medida a medias que los hacía cruzar los dedos y los pies. Cuando el almacenamiento de barriles fue oficialmente un no-go, los piratas intentaron ser creativos. Un método popular, aunque cuestionable, era recolectar agua de lluvia directamente en velas de repuesto o recolectores improvisados durante las tormentas. Esto, al menos, les daba agua fresca que no había estado sentada en barriles. Pero las tormentas son, como puedes imaginar, un juego de azar, en el mejor de los casos. Y ahí está el problema. Recoger agua de lluvia significaba esperar, lo que los piratas rara vez tenían el lujo de hacer, ya que estaban persiguiendo presas o huyendo del peligro. Además, las velas no eran exactamente materiales impermeables diseñados para la recolección de agua. Eran más como esponjas gigantes, propensas a contaminarse ellas mismas. Luego llegó el movimiento muy pirata
de simplemente ser ingeniosos. Algunas tripulaciones empezaron a usar destilación, aunque no de la manera que podrías imaginar. Hervían agua de mar y trataban de capturar el vapor, convirtiéndolo de nuevo en agua fresca, en montajes improvisados. Era básicamente, imagina sostener tazas de estaño o sartenes cerca del techo de una cabaña mientras el vapor viajaba a superficies más frías. Es básicamente lo que hacen hoy en día las plantas modernas de purificación de agua, pero en una escala ridículamente pequeña. La gran desventaja: este método era increíblemente lento, requería mucho tiempo y necesitaba suministros de combustible que no eran fáciles de conseguir en un barco pirata estirado por recursos. Aquí hay un jugoso dato histórico que no oyes a menudo. El capitán Bartholomew Roberts, uno de los piratas más exitosos a principios de 1700, supuestamente ordenó a su tripulación construir un equipo de destilación especial a bordo de su barco, la Royal Fortune. Era básicamente un alambic de cobre improvisado sobre la estufa de la cocina. Este equipo podía producir aproximadamente 10 galones extra de agua fresca al día, una pequeña cantidad en comparación con los 50 galones que toda la tripulación necesitaba, pero con una mejora del 70% en la supervivencia en viajes largos. Fue un cambio de juego. Desafortunadamente, este equipo era delicado y propenso a filtraciones, incendios y explosiones, lo que a menudo llevaba a marineros en pánico a empapar todo con cubos de agua de mar. Habla de arruinar tu temible reputación al apagar tu propio fuego. Otro truco ingenioso que adoptaron los piratas fue enterrar barriles en arena o cubrirlos con trapos húmedos para mantener el agua fresca y ralentizar el crecimiento de bacterias en climas más cálidos. Piensa en esto como la versión del siglo XVII de un refrigerador. No era exactamente como correr tu refrigerador a 35 grados, pero retrasar el crecimiento bacteriano de caliente a tibio era suficiente para evitar que más piratas vomitaran sus cenas por la borda. Este método, curiosamente, también redujo el sabor salado, porque la temperatura más fría disminuía ligeramente la evaporación, deteniendo la acumulación de sal. No es exactamente alta tecnología, pero, dadas sus limitaciones, fue una pequeña victoria. Por supuesto, no todos los intentos se trataban de ingeniería astuta. Los piratas también experimentaron con aditivos para enmascarar o preservar el agua, lo que a veces resultó en fracasos espectaculares. Una expedición en la costa del Caribe en 1719 registró un intento fallido de dar sabor a los barriles de agua con ron y cáscaras de cítricos, con la esperanza de que esto detendría la descomposición y levantaría el ánimo de la tripulación. La idea sonaba brillante hasta que las cáscaras de cítricos se pudrieron y espumaron dentro de los barriles, convirtiendo todo el suministro en un pantano burbujeante, ligeramente alcohólico y ácido. La tripulación lo apodó golpe de piratas, pero no de una buena manera. No es sorprendente que el agua con sabor a ron no fue el estimulante de moral que esperaban, y un buen cuarto de la tripulación terminó con malestar estomacal.
dejando el golpe misteriosamente ausente en la siguiente incursión. Hasta ahora, los problemas de agua que enfrentaban los piratas no eran solo molestias menores. Eran enemigos vivos, respirando y francamente hostiles, que sabotearon cada viaje. Sin tecnología real, cada solución era un poco como un vendaje, una esperanza, una tirada de dados en el vasto casino del océano. Las apuestas eran altas. Quedarse sin agua significaba no solo incomodidad, sino muerte lenta, motín y el fin de cualquier plan de tesoros o gloria. A continuación, profundizaremos en el verdadero ingenio detrás del avance de agua dulce de los piratas. El método tan bueno que salvó vidas y ayudó a los piratas a dominar los mares durante décadas. Spoiler: implica luz solar, un toque de química y un poco de suerte que haría sonreír incluso al perro de mar más salado. Pero por ahora, solo imagina agua de mar caliente convirtiéndose en magia fresca y bebible mientras los piratas brindaban por su propia supervivencia con el sistema de purificación de agua casera más antiguo del mundo. Mantén ese pensamiento cálido. Viene justo después de esto. Está bien, ahora que hemos visto a los piratas lidiar con barriles con fugas, el asqueroso golpe de piratas y las velas esponjas de días lluviosos. Aquí es donde se pone realmente bueno. ¿Recuerdas al capitán Bartholomew Roberts y su equipo de destilación improvisado? Resulta que los piratas no solo estaban agitando al azar, accidentalmente tropezaron con lo básico de la desalinización. Sí, desalinización. La misma tecnología que hoy alimenta algunas de las plantas de agua más caras del mundo para convertir agua de mar en agua potable pura comenzó como un grupo de experimentación de piratas en barcos de madera. La verdadera genialidad: los piratas básicamente inventaron el alambique solar más antiguo del mundo. Imagina esto: un recipiente o barril poco profundo, agua de mar vertida, con una tapa de vidrio o algún material claro sobre ella, que atrapa la intensa luz solar. El sol calienta el agua salada. Esta se evapora, dejando la sal mal atrás, y las gotas de agua gotean por el vidrio, colectándose como agua fresca, sin gusanos de mar, sin golpe pantanoso. Básicamente, la madre naturaleza hace todo el trabajo duro mientras los piratas pueden beber algo más cercano al néctar de los dioses. Los piratas no conocían la ciencia. Estamos hablando de principios de 1600. No había clases de química, pero su prueba y error perfeccionaron un montaje que era aproximadamente un 70 a 80% efectivo, lo que significa que por cada 10 galones de agua de mar obtenían entre 7 y 8 galones de agua potable utilizable. No está mal cuando estás atrapado en medio del Atlántico. Y fue sorprendentemente rápido también. En aproximadamente 24 a 48 horas, un sistema constante podía suministrar unos pocos galones diarios, lo suficiente para mantener a la tripulación de morir de sed y unirse al motín en un viaje de 2 meses. Ahora, podrías preguntarte cómo supieron construir estos artefactos, dado que la luz solar y la evaporación no son exactamente herramientas de salvación obvias.
a menos que seas un científico o un pirata súper práctico. Bueno, en realidad comenzó con un error a bordo de la Royal Fortune, el mismo barco que comandaba Bartholomew Roberts. La leyenda dice que la tripulación notó que el agua que quedaba en su olla de cocina, cubierta por vidrio roto de una ventana destrozada, sabía mucho menos salada que el agua de mar que habían estado bebiendo. Los piratas pueden haber sido expertos en la aleatoriedad, pero a veces la aleatoriedad lleva a descubrimientos afortunados. Refinaron el diseño, experimentando con bandejas en ángulo e incluso paneles de vidrio rescatados de tragaluces rotos. Estos alambiques solares improvisados eran frágiles, pero cuando funcionaban, la moral de la tripulación se disparaba, y los informes de la época mencionaban menos casos de gargantas quemadas o lenguas marchitas, que es el lenguaje de los piratas para deshidratación. Puedes imaginar el alivio. De repente, había esperanza más allá del pantano del barril y las capturas de días lluviosos. Curiosamente, los alambiques solares también tuvieron efectos secundarios inesperados. Debido a que el agua salía tan pura, literalmente destilada, era casi demasiado pura. Se dice que los piratas experimentaban ligeros dolores de cabeza y mareos, porque el agua destilada carece de minerales que se encuentran naturalmente en el agua potable. Algo así como cambiar de una dieta equilibrada a solo agua azucarada. Diarios antiguos del Caribe mencionan al capitán Edward Lowe quejándose del agua fantasma, que hacía que el aliento de la tripulación supiera raro y provocaba extraños antojos de bocadillos salados. La nutrición de los piratas ya era un desastre, así que esto solo aumentaba el caos. Pero ya fuera un cambio de juego o no, estos equipos transformaron el agua fresca de un tesoro mítico en algo alcanzable en alta mar. Pero espera un momento, o debería decir, ¡pájaros! Los alambiques solares no eran la única bala mágica. Los piratas tenían unas más bajo la manga. Plantar agua fresca alrededor del barco, utilizando algas vivas y plantas de agua que podían filtrar impurezas de forma natural. Suena más como un proyecto de feria de ciencias que una cuestión de supervivencia pirata, pero jardines flotantes en balsas o en barriles formaban algo más parecido a un filtro de agua vivo. Las algas consumían desechos, liberando oxígeno y absorbiendo productos químicos nocivos. Es básicamente una versión pirata de un biofiltro, un método que utilizan hoy en día los acuarios modernos y las plantas de tratamiento de agua. La tripulación del capitán Henry Morgan era famosa por su afición a este método cuando navegaban cerca de islas tropicales, a veces tomando el tiempo para cosechar raíces de manglares o musgo de agua. Aunque a lento ritmo y requería condiciones estables, que los piratas no tenían generalmente, fue una victoria contra el agua del pantano infestado de parásitos
que descansaba en los barriles. La trampa solo era práctico cuando anclado cerca de tierra y requería un mantenimiento constante para evitar que todo el sistema oliera a un montón de algas podridas. No es de extrañar que los piratas preferían abandonar estos proyectos durante incursiones o tormentas. Ahora, sobre esa ansia de sed que cada pirata tenía, Ron, aquí hay un brillante toque de ironía. Mientras que el alcohol puede deshidratarte, el ron se consideraba más seguro que el agua cuestionable. Los piratas diluían ron con agua fresca siempre que podían para eliminar algunas bacterias y hacer que el agua durara más. Algo así como una mezcla de desinfectante para manos de la época pirata. Es aproximadamente un ron del 25% de prueba en promedio. Más fuerte que el licor moderno, pero más débil que los espíritus puros. Esta mezcla eliminó algunos gérmenes, pero hizo poco por los parásitos y no resolvió el problema fundamental de la sal, la verdadera sorpresa. Mientras que el ron ayudaba a la moral y enmascaraba el mal sabor del agua, los piratas desarrollaron reglas de ración de ron tan estrictas que pensarías que estaban haciendo un acto de equilibrio. Demasiado ron y estás demasiado borracho para pelear o navegar. Muy poco y eres miserable con posiblemente un malestar estomacal. Puedes adivinar cómo los oficiales navales miraban con desprecio estas mejoras prácticas para el agua. Aún así, la piratería estaba llena de ingenio astuto, como la infame ración de jugo de lima. Los piratas no solo llevaban barriles de líquido agrio por diversión. El cítrico en realidad ralentizaba el escorbuto, una enfermedad que estaba acabando con las tripulaciones de todo el mundo. Era casi demasiado bueno para ser verdad. La vitamina C combate la anemia y la enfermedad de las encías, pero también limpiaba un poco los barriles con su acidez, extrañamente reduciendo el crecimiento bacteriano. Podrías decir que el jugo de lima era una herramienta multifuncional para los piratas, combatiendo enfermedades y haciendo que los barriles fueran menos peligrosos. Dicho esto, el sabor era horrible, a menudo descrito como besar a un perro agrio, pero la alternativa era morir una muerte lenta y miserable. Los marineros a menudo mezclaban este jugo agrio con su agua rancia o ron para ayudar a tragarlo más rápido. Un cóctel increíble, si me preguntas. El capitán Woodes Rogers, navegando por el Caribe en 1719, era un fan de esta práctica, distribuyendo raciones de lima en largos viajes con mejoras documentadas en la efectividad y la moral de la tripulación. Al juntar todo esto, los piratas crearon una especie de sistema primitivo, pero sorprendentemente sofisticado de supervivencia. No era perfecto, ni mucho menos. Pero con los equipos de destilación, innovaciones en barriles, biofiltros de agua y jugo vitamínico de cítricos, una tripulación pirata podía sobrevivir el doble de tiempo sin tocar tierra. Y recuerda, la esperanza de vida en el mar no se medía en grandes aventuras o tesoros enterrados encontrados, sino en cuántos días la tripulación se mantuvo suficientemente hidratada como para no caer. Algunos historiadores acreditan las innovaciones en el agua de los piratas
por permitir incursiones más largas y travesías más profundas en el Caribe y el Atlántico, cambiando efectivamente el juego contra las marinas coloniales. No es el material de peleas de espadas llamativas, pero mantener a la tripulación hidratada fue la columna vertebral silenciosa de la época dorada de la piratería. Aquí hay algo en qué pensar. A pesar de su desesperación y su interminable ensayo y error, los piratas nunca lograron averiguar la última pieza del rompecabezas: la reposición de minerales. Beber agua destilada o filtrada, despojada de minerales naturales, como el magnesio o el calcio, eventualmente causó problemas. Los marineros modernos tienen bebidas deportivas, tabletas de electrolitos y prácticas sofisticadas de higiene del agua. Los piratas tenían sal de agua de mar, ron y esperanza, lo que significa que incluso después de dominar la obtención de agua fresca, muchos piratas estaban técnicamente bebiendo un líquido que era igual de peligroso, solo que menos horriblemente obvio. Un recordatorio de que incluso estos perros marinos estaban luchando no solo contra el mar, sino también contra la naturaleza y la ciencia, mientras trataban de parecer duros. Así que, la próxima vez que imagines a piratas con espadas y loros, recuerda que el verdadero secreto de su supervivencia y éxito era mantener sus gargantas húmedas con agua tan ingeniosamente purificada que era básicamente la versión del siglo XVII de un purificador de agua Tesla. Todo lo que necesitaba era un alambic de cobre, un poco de sol y una tripulación dispuesta a probar un poco de ciencia dudosa. Resulta que lo más aterrador en el mar no era la marina real o un tesoro maldito. Era la simple y persistente lucha contra la sed y el mal agua. Y en esa lucha, los piratas fueron algunos de los ingenieros más inventivos de la historia. Aunque desordenados, no exactamente la leyenda de peleas con espadas y oro, pero mucho más importantes, sin duda.